Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, es un honor para mí pertenecer a un colectivo que está preocupado por impulsar el pensamiento en una época en que la velocidad y el consumo están arrebatando esencias de generaciones que pensábamos construir un mundo en otro sentido. De hecho, este colectivo y esta preocupación, esta inquietud, pues son resistencias y son impulsos que buscan defender y reconstruir y aclarar a las nuevas generaciones un poco en qué consistió cuando nosotros recibimos al mundo y en qué consistiría un camino para reorientar y evitar que el desastre acabe por eliminar cualquier esperanza y cualquier, fin de la historia sin futuro. La idea de asociar una doctrina filosófica política tan radical y tan cuestionada, sobre todo en el siglo XIX y XX, con la idea de que la modernidad agotó todas las posibilidades y que la posmodernidad implicaría un agotamiento de todas las utopías o de todas las ideas de emancipación en la historia, pues precisamente cobra sentido porque el anarquismo, como una radical filosofía política, cuestiona esa pretendida pérdida de sentido de la posmodernidad. El anarquismo significaría hoy una respuesta a un fin de la historia, una respuesta a un agotamiento de las ideas emancipatorias y una respuesta al fin de la política. Esta noche lo que yo quiero hacer es un recorrido a través de 4 conceptos básicos y a través de 3 momentos históricos. Les voy a pedir un esfuerzo porque son 2000 años que constituyen un poco la memoria histórica que de alguna manera en Hegel encontró su espíritu, su pretendida idea de un espíritu absoluto, pero de donde hay un parteaguas desde donde inicia nuestro horizonte político moderno. Estos 4 conceptos son naturaleza, libertad, poder y técnica. Alrededor de estos 4 conceptos voy a armar toda una explicación que nos lleve al inicio y al fin de esta idea de que el mundo premoderno, el mundo moderno y el mundo postmoderno no acaban de agotar sus ciclos. Yo repito con un maestro mío que tiene un libro muy interesante que lleva por título Nunca hemos sido modernos. En realidad, los mismos intentos de la democracia griega por impulsar un mundo democrático se encontró con esos límites del principio de realidad del mundo esclavo en el que fue concebida esa ilusión. Y sin embargo, hoy seguimos precisamente enfrentados a esta contradicción entre una gran carga de idealismo que se debate en un exceso de realismo. Por un lado, el idealismo y la invisibilidad siguen presentes y el realismo pareciera también inaccesible por la cantidad de información que nos presenta cada día a una gran velocidad. Parto pues de la idea de que el problema del poder en la historia de la condición humana está presente y el poder intentó crear un mundo ordenado, un mundo mítico, y yo parto precisamente de analizar 2 de los mitos fundamentales con los que nació Occidente. Estos 2 mitos fundamentales que surgen en la cuenca del Mediterráneo
en uno de los programas que se anunciaron para promover este evento, pensamos que iba a ser muy magnético el anuncio del programa de hoy, de la conferencia de hoy, porque se basó precisamente en lo interesante que es el mito de Prometeo en la filosofía griega. Prometeo es un personaje, una figura titánica, una figura mítica que comete un acto de desobediencia frente a esta idea mítica de Dios. Yahvé impide el desarrollo de los hombres. Dios aparece como una invención, y la idea misma, el mito mismo de Prometeo comete un acto de desobediencia interesantísimo. Ese acto va a ser precisamente el robarle el fuego a Dios para dárselo a los hombres. Un primer acto de desobediencia que marca ya una pauta, una primera pausa de crítica y de resistencia al poder. El otro mito con el que también se nutre la tradición de Occidente es un mito que es mucho más familiar a todos nosotros, que es el mito del Génesis, que narra cómo es que Dios les va a prohibir a Adán y Eva comer del árbol del fruto del conocimiento. ¿Qué significaría esa frase condenatoria que Dios impone a Adán y Eva? En el momento en que se entera que Eva y Adán comieron del fruto del árbol del conocimiento, en ese momento entra en cólera y los expulsa. Y los expulsa del paraíso para pronunciar una frase condenatoria. Se ganarán el pan con el sudor de su frente. Aparece ahí uno de los conceptos básicos que me gustaría tratar con ustedes esta tarde. La idea del trabajo. El concepto de trabajo es un concepto que es una bisagra que está entre el constructo que los mismos hombres inventaron de sí mismos y de Dios frente a ese otro gran concepto que es la naturaleza. La naturaleza en el paraíso, en el mito del Génesis, en el paraíso terrenal, aparece sin contradicciones. El cuerpo aparece desnudo y no hay la noción ni de vergüenza ni de culpa. Es un mito fabuloso porque la condición humana vive en la abundancia y sin contradicciones y sin penalidades. En el momento en el que los primeros seres, Adán y Eva, se atreven a comer del fruto del árbol del conocimiento, esta figura divina, este absoluto, entra en cólera, los expulsa y les dice: de ahora en adelante, fuera del paraíso, se ganarán el pan con el sudor de su frente. La carga mítica del Génesis y la carga mítica de la figura titánica de Prometeo se nos presentan como dos mitos de los cuales me permitiría yo hacer una línea evolutiva para comprender cuándo fue que el trabajo se convirtió en esa penalidad y cómo en la línea evolutiva de Occidente fue transformándose hasta convertirse en una idea positiva. ¿Cómo es que los hombres van a desarrollar una idea de historia, una idea de naturaleza y una idea de naturaleza humana, y van a tener que desarrollar un pensamiento que va a ser precisamente un pensamiento cargado de conocimiento de la naturaleza para emanciparse y liberarse de esa condena? Es decir, la plática la quiero concentrar en cómo es que podríamos leer la historia de el mundo, la historia de Occidente,
a partir precisamente de leerlo como una línea evolutiva, los hombres van a tratar de sacudirse y emanciparse de la condena del trabajo y de la utilización del fuego para poder realizar un constructo humano que es el que le permite precisamente ir separando a la sociedad, a la civilización, tanto de la otredad como de la naturaleza y como de lo que no es Occidente. Esta idea va a estar presente a lo largo de todo el pensamiento político. Voy a regresar a esta definición de anarquismo porque me parece fundamental para entender cómo es que vamos a observar en el proceso evolutivo el concepto de trabajo, el concepto de naturaleza y la idea de poder. Fíjense bien, mi definición de anarquismo es que es un pensamiento filosófico axial que no cree en los poderes invisibles que legitimaron la explotación del trabajo de las monarquías, legitimadas por Dios, ni del poder ejercido por esa clase social que inventó el mundo moderno, que es la burguesía, que a partir de la república desarrolla toda una idea de Estado, y que tampoco cree en la irracionalidad actual de hacer competir a los hombres con las máquinas. Esta es una idea fundamental para entender la complejidad de nuestro mundo presente. La idea de Thoreau, el mejor gobierno es el que gobierna menos e incluso el que no gobierna nada. Tenemos que trabajar esta idea precisamente para entender cómo es que evolucionaron entonces los 4 conceptos a donde los quiero llevar. Vean ustedes, la idea central es que la noción de trabajo es la que guarda la idea de libertad. A su izquierda tienen lo que ha sido en la historia de la humanidad el trabajo manual. El trabajo manual está ligado a un incipiente desarrollo de la técnica y a grados de explotación, porque alrededor del trabajo es donde se van a crear no solo una diferenciación de tipos de oficio, sino también una apropiación del trabajo de manera diferente, donde en el momento en el que se sale de una idea idílica, utópica, como Rousseau la plantea en términos de un paraíso, la expulsión del paraíso o el agotamiento del paraíso significaría escasez. Y cuando hay escasez de recursos en relación a la población, aparece la noción de explotación. Si nosotros seguimos la línea del mito en términos de que los hombres quieren salir de esa condena que el mito, según la divinidad, fueron expulsados, la humanidad va a tratar de emanciparse de esa condena a partir precisamente de digerir y procesar todo el conocimiento que va a implicar la evolución del trabajo manual al trabajo intelectual. Trabajar no con las manos, sino con la cabeza. Trabajar no solo en acción para sobrellevar el día, sino preparar y desarrollar. La teoría va a significar el desarrollo intelectual. Toda la historia del conocimiento técnico y toda la historia de la ciencia va a ser un conocimiento que va a darle el carácter histórico a la idea de trabajo. Si hay algo historizable en la historia del hombre, es precisamente todas las herramientas que va a utilizar para dar el salto de el plano inclinado, la rueda o la misma rueda hidráulica, hasta llegar a la concepción y funcionamiento y la instrumentalización del átomo. Esos son 2500 años de historia occidental. Una línea evolutiva que va de el grado de explotación que implica la escasez en todo el trabajo manual a una línea evolutiva de conquista del conocimiento a partir de 3 grandes momentos, 3 grandes revoluciones científicas, 3 grandes revoluciones industriales y 3 ciclos de revoluciones políticas. Desde el despotismo oriental, pasando por la revolución de Espartaco, hasta la
emancipación que va a llevar a cabo toda la cristiandad feudal, en donde ya hay una emancipación y una movilización del mundo esclavo hasta llegar a el propio Renacimiento. El Renacimiento, pues, es un momento histórico decisivo para el proceso de emancipación, porque ya estamos en el plano de que la literatura, la ciencia, el arte entran a un plano de liberación completa del trabajo. Bien, la siguiente etapa viene entonces ya una complejidad interesante. El Renacimiento conoce por primera vez el salto de la condena del trabajo a entender el trabajo de una manera libre. El trabajo entra a constituirse como un ejercicio apasionado en donde se depositan todas las energías intelectuales y creativas del hombre para dar ese giro positivo de la negatividad del trabajo a la positividad y realización del trabajo. El trabajo ya constituyendo pues en esa acepción, esa revolución religiosa, esa revolución cultural que significó el protestantismo en la primera mitad del siglo XVI, Calvino es el que le va a dar la pauta. Calvino va a llevar adelante toda una idea de relación con el poder y relación con Dios totalmente diferente. El trabajo no es una condena, el trabajo es una emancipación. Tenemos pues entonces que en alrededor de esa bisagra que es la dimensión del trabajo en donde el hombre se relaciona con la naturaleza, va a aparecer ese gran poder que es el poder de la máquina, el mecanicismo. El mecanicismo no solo como eje fundamental de entender al universo como un mecanismo, tal como lo observó Copérnico, Kepler y Galileo, sino el mismo Newton. Cuando Newton hace inteligible la forma en que funciona el universo a partir de la ley de la gravitación universal, lo que va a dar es precisamente una pauta central para la ingeniería social. La física hace inteligible la forma en que funciona el universo, a partir de ahí se crea toda una forma de entender el mundo que va a reinar desde el siglo XVII a nuestros días. El mecanicismo y la automatización van a ser las pautas nuevas de esa dimensión donde el trabajo se realiza a partir de vocaciones, a partir de oficios y a partir de nuevas especialidades científicas, profesiones científicas que van a dar la pauta para esta liberación del trabajo. El paso de la física a la economía política, el paso de entender al universo como una máquina que funciona a partir de la ley gravitacional, en donde masa, cuerpo, distancia y velocidad dan la pauta para que se sostengan las cosas, para que la luna no se caiga o todos estemos sujetos al centro de la Tierra, va a ser un principio físico que va a dar la pauta para constituir las nuevas fuentes de legitimación de la República y el Estado. ¿En qué forma? Bueno, como ustedes saben, Kant fue un gran entusiasta de la Ilustración. Cuando Kant define qué es la Ilustración, Kant va a encontrar que Newton es precisamente la base de comprensión de que los hombres, si ya entendieron la forma en que funciona el universo, pues perfectamente pueden construir una ingeniería social entre iguales. La Ilustración es precisamente no solo el entusiasmo kantiano, sino la realización de la verdad absoluta, de la idea absoluta, del poder absoluto del Estado. Es Hegel. En Hegel encontramos, pues, y esto lo traigo a colación precisamente porque el anarquismo, parte de su esencia, es precisamente pertenecer a esta idea hegeliana de que el espíritu viaja en la historia a partir de apropiarse el objeto y volver a ser consciente. Esta idea de tesis, síntesis, tesis, antítesis y síntesis no es más que una forma en que el espíritu va a la naturaleza y cobra conciencia en la posibilidad de armar ingeniería social y de armar aspiraciones que nivelen las desigualdades sociales. Y aquí es donde entra en acción precisamente toda una generación de alumnos
estuvieron presentes en las clases, en Alemania, en la universidad, con Hegel, observando que el idealismo, esa idea absoluta que viaja en la historia, puede ser aprendida y puede ser apropiada por los hombres con su acción para generar esos equilibrios sociales. El anarquismo es una creación, es un diálogo con todos aquellos que invirtieron el idealismo hegeliano en materialismo histórico y en materialismo dialéctico. Toda la idea que va a generar Hegel en la línea de Hegel a Marx va a crear otra línea que va a ser precisamente el gran utopista Saint-Simon, Charles Fourier y Bakunin, como el gran sintetizador del pensamiento anarquista en el siglo XIX. ¿Ante qué estamos? Estamos ante la idea de que toda la ilustración se concentra en la potencialidad que las ciencias naturales otorgan a la posibilidad de contribuir a equilibrios sociales, grados de nivelación y grados de desaparición de las desigualdades sociales. Es a partir precisamente de que el Estado se convierte en Estado absoluto. La comprensión ideal de las leyes van a ser también una forma de articular, de regular esas contradicciones entre los sujetos que toman el ideal a partir de la transformación material. No sé si me están siguiendo, pero el asunto es de que el movimiento anarquista lo que hace es precisamente eso. A partir de ahí es una realidad lo que dijo Francis Bacon. La verdad es hija del tiempo, no del poder. Los hombres que se apropian del espíritu de la historia están en posibilidades de transformar sus propias condiciones de existencia. El salto ideal a el salto material es una comprensión de que es la acción de los hombres, es la transformación del trabajo, es su propia emancipación la que los lleva a superar esas contradicciones. La idea es precisamente que la revolución mental que significó la Ilustración va a significar una revolución industrial que va a permitirle plantear a Saint-Simon que el problema de los hombres es un problema para articular producción y distribución. La distribución de la riqueza es la clave, es el principio y es el fin del consumo, y el consumo es el principio de la producción. Estamos entonces en posibilidades de armar una ingeniería social que equilibra a la sociedad. El perfeccionamiento humano es posible precisamente gracias a esos principios que el anarquismo va a plantear en términos de soberanía, en términos de autonomía, en términos de bajar la realidad hegeliana no al Estado, sino a la soberanía del individuo. Esa es la clave del pensamiento anarquista. Eso es la clave, y por eso Marx va a tener tanto, le va a tener celo pues a dos grandes pensadores anarquistas. Uno de ellos es Bakunin y otro de ellos va a ser Max Stirner. Esta va a ser la clave para entender por qué el espíritu hegeliano, que se realiza gracias a la toma de conciencia de los espíritus finitos que trascienden, es para sus discípulos el espíritu humano que deviene una plena conciencia de sí mismo. La emancipación del anarquismo precisamente radica no en la abstracción universal del Estado republicano, sino en la soberanía del hombre concreto, de carne y hueso. Una vez enganchados a la vía de la inmanencia, los jóvenes hegelianos se esfuerzan por interpretar el monismo del Hegel en un sentido mucho más revolucionario. El espíritu es arrancado del claroscuro prudente donde su creador lo ha querido mantener, y así se humaniza progresivamente. Pasar de la teología a la antropología significaría devenir hombre, ser humano en el sentido más pleno, más general de la palabra, pero que radicaliza en la concreción del hombre. Hay un autor dentro de estos discípulos hegelianos fundamental para la tarea, que es
Ludwig Feuerbach. Feuerbach va a escribir un libro apasionante que se llama La esencia del cristianismo, y en él va a cobrar sentido lo que Max Stirner va a plantear en 1845, el único y su propiedad. ¿Ante qué estamos? Estamos pues ante una idea de la naturaleza, una idea del trabajo y una idea que ha evolucionado. Los hombres inventaron las máquinas para sacudirse el yugo de la condena del trabajo como una negatividad que lo somete. Es un mito inventado por sociedades pastoriles, y en el Renacimiento encontramos que están listas las bases para una emancipación del trabajo, en donde ya el pensamiento de Francis Bacon o el pensamiento de René Descartes plantean una emancipación no solo del trabajo manual, sino también de la idea intelectual. Cuando Descartes plantea la idea de que el cogito, pienso, luego existo, inmediatamente sale a la luz la posibilidad de la emancipación del individuo que procesa la naturaleza y la objetividad en su propio espíritu. Se emancipa y se libera. Francis Bacon, al señalar precisamente que es en la técnica, es en el conocimiento científico y en procesar todo este cúmulo de conocimientos de la vida, desde el piso de la biología, pasando por la física y la química, pues la posibilidad de la ingeniería social está dada para el siglo XVIII. La producción de ideas y representaciones de la conciencia viene en un principio íntimamente vinculada a la actividad material y al tráfico material de los hombres, al lenguaje de la vida real. La conciencia jamás podrá ser otra cosa que el ser consciente y el ser de todos los hombres en un proceso vital. Es una toma de conciencia que va a garantizar la movilidad social y la movilidad física y todo el conjunto de energías que los hombres van a detonar al construir un solo proyecto alrededor del Estado. Tenemos entonces que en el conjunto de pensamientos que constituyen la página que va del Renacimiento a la Ilustración, tenemos ahí todo el planteamiento de emancipación del mundo moderno. El pensamiento anarquista va a ser el pensamiento que oxigene las grandes abstracciones, pero que no se detienen ahí, sino que bajan a la liberación del hombre, bajan a la posibilidad de construir una sociedad hecha por hombres. La divina providencia no está más presente una vez que los hombres dan cuenta de que ni es el centro del universo la Tierra, ese traslado del geocentrismo al heliocentrismo, que los hombres dan cuenta de que no es la divina providencia, al ser Darwin, al publicar en 1859 la teoría de la evolución de las especies, y el tercer golpe al narcisismo humano, que está sometiendo también todavía a esta idea de el Estado republicano, el Estado controlando, el Estado subordinando con la ley. Freud va a venir a decir, no podemos controlar a los hombres porque no podemos controlar ni siquiera el inconsciente de los políticos. Los políticos, en cuanto los escuchamos hablar, los políticos no pueden ser dueños de la sociedad en la misma medida en que los hombres tampoco son dueños ni de su propio inconsciente. El flujo cósmico, el flujo pulsativo, la vida misma tiene que replantearse. La noción de naturaleza, la noción de poder, la noción de sociedad tiene que ser replanteada. Tenemos que plantear una metodología anarquista, tal como la plantea Paul Feyerabend, en donde lo que va a plantear es precisamente eso. Tenemos que pasar de la teología a la antropología a la sociología. Bajo el cielo de las ideas, los hombres nunca han llegado acertadamente al mundo. Un filósofo tan importante como Nietzsche va a anunciar que es necesario derribar este cielo de ideas consumado en nihilismo para que puedan aprenderse
por fin, ¿qué significa permanecer fieles a la tierra? Significaría que solo hasta que aprendan los hombres a construir su propia naturaleza, su propia domesticación, lleguen a alcanzar una idea de poder que no signifique un enemigo exterior. Tal como decía el propio Bakunin, toda esclavitud supone un amo exterior. La invención de Dios es ya la expresión de una vida debilitada y con ello el primer capítulo en la historia del nihilismo. No podemos entonces seguir reproduciendo esquemas interpretativos derivados de poderes inventados por los propios hombres. Nietzsche decía que tanto los cristianos como los anarquistas creían tanto en el absoluto de la divina providencia como en el absoluto de la voluntad de los hombres. El quiebre que significa hoy la república, el fin de la política, significa que los hombres tenemos que reconstruir nuestros propios relatos. Tenemos que reconstruir nuestros propios metarrelatos. La crisis que implica la democracia representativa significaría que el problema no es político, el problema es la autogestión técnica. Les he querido hacer una síntesis muy apresurada de lo que significaría la dificultad y la contradicción de pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Ese es el gran sueño de los anarquistas. ¿Por qué es posible pensar en ese sueño? Ese sueño es posible precisamente porque si ustedes consideran que el sueño ilustrado radicaba en que podíamos escoger entre el perfeccionamiento técnico y a la vez el perfeccionamiento humano, los 200 años de modernidad últimos significaron que hay un desbalance entre el perfeccionamiento técnico y el eclipse o abandono u olvido del perfeccionamiento humano. No es casual que hoy vivamos tiempos de edificios inteligentes y gente estúpida. Hay un gran desbalance, hay un gran desajuste entre la dimensión de los objetos y la dimensión de los sujetos. Lo que el anarquismo estaba planteando es precisamente eso, que el reino de la abundancia que trajeron las máquinas, ese taller mundial que imaginó Saint-Simon, estaba en posibilidades precisamente de que los hombres pasaran de la necesidad a la libertad, que abandonaran el conflicto de la escasez porque las máquinas garantizaban la abundancia. El salto de la producción a la distribución significa precisamente eso, pasar de la necesidad a la libertad, que la necesidad del Estado, el problema del poder, el problema de la existencia del Estado pasara a ser cosa del pasado. Que los hombres simplemente se autogestionaran. Que el mejor gobierno fuera el que no gobierna. ¿Por qué? Porque los hombres pasaron con el taller mundial y la realización productiva de todos los individuos del mundo de la necesidad al mundo de la libertad. Este es el gran sueño anarquista. Digamos, esta es la esencia del pensamiento anarquista. El que los hombres sean capaces de resolver el problema de la producción para entrar al reino de la distribución es precisamente ese, el pasar el salto de la necesidad, el pasar el salto de la libertad, no comandado por una clase política que prefiere mantener en explotación y pagando uso del suelo e impuestos a la población para seguir negando el presente y prometer siempre el futuro. Esta es la esencia del problema. Las contradicciones que vivimos hoy en un mundo que es a la vez premoderno, moderno y postmoderno, en realidad nos plantea que no hemos sido modernos precisamente porque no hemos podido salir de la contradicción entre producción y distribución.
No es casual hoy que la economía política sea una de las dimensiones científicas más controvertidas, no por su carácter ideológico, sino porque la justicia se metió en la ley. Y para que le ganes al poder tienes que pagar un abogado y meterte a la burocracia de ese poder legislativo y judicial que comanda el Ejecutivo del Estado. El paso del gobierno de los hombres a la administración de las cosas es una exigencia que está presente en los diálogos que van a tener en el siglo XIX las mejores cabezas que el marxismo y el anarquismo están planteando en términos de la orientación del mundo industrial. Si el paso del mundo agrario al mundo manufacturero implicó el cuestionamiento de los mitos de sociedades pastoriles, se debió precisamente a los grados de escasez que implicaba este mundo. La fuerza de los mitos era dada precisamente por los grados de escasez que el mundo agrario daba. La evolución, la línea evolutiva en términos de capacidades productivas que va del mundo agrario al mundo manufacturero, al mundo industrial y a una etapa de mundialización, pues son fenómenos que están ligados precisamente a la potencialidad de los objetos que crean los sujetos. Pero la mayor contradicción en que nos encontramos hoy en día es precisamente que los sujetos se pelean por la productividad con las máquinas y se les olvida que las máquinas fueron inventadas para que los hombres se dedicaran a tareas más dignas. Implica una forma de salirse de lo religar, y la raíz de la palabra religión es religar, ligar la idea subjetiva con los objetos, pero ligar la idea subjetiva con otros sujetos, la intersubjetividad. La idea de que pongamos a competir a hombres con máquinas es una idea absurda, comandada por aquellas fuerzas que fueron mediaciones y que luego fueron finalidades. La invención del dinero, la invención de las máquinas al principio eran medios para cumplir fines humanos. Pues resulta que lo humano pasó a ser medio y estas mediaciones son ahora las que gobiernan. Y el pensamiento anarquista es precisamente un cuestionamiento a esta inversión de entre medios y fines. Es una inversión de valores. El paso, pues, de la política a la economía es este paso de la necesidad a la libertad, de la explotación a la ausencia de explotación y del perfeccionamiento humano simultáneo y paralelo a una renta básica derivada de una capacidad económica que ya está dada. Si los hombres hoy pueden trabajar media hora con estas máquinas que existen, con estas capacidades de comunicación, con estas capacidades de engañar al espacio y al tiempo, puesto que de eso se trata el trabajo precisamente. Reducir distancias, cobrar velocidad, elevar la productividad, hacer más con menos, todo iba depositado ¿a qué? A que los hombres encontraran formas dignas de vida, más allá de los conflictos ideológicos que significó toda la confusión de las guerras religiosas que trajo primero la escisión del cristianismo respecto al judaísmo y la escisión del protestantismo del mundo cristiano. No es casual que hoy la tercera versión más atrofiada del libro, del gran libro llamada el Islam es la última anécdota de un mundo de pastoril donde la idea mítica de un profeta y su Dios, Mahoma y Alá, van a constituir el último acicate de cómo es que los hombres, habiendo inventado tanta capacidad productiva, no hayan abandonado jamás la producción de armamento. Y la producción de armamento está ligada precisamente a este juego de guerras entre las tres versiones del gran libro. Que hoy Jerusalén y que hoy el mundo se debata en una guerra de dioses no es más que confundir la evidencia de que las máquinas están ahí precisamente para evitar el problema.
No es casual que vivamos un mundo de guerras religiosas, edificios inteligentes y de gente estúpida que está sometida a la explotación. Esta es una idea anarquista del siglo XIX que pasó al siglo XX por la vía de una reflexión de la historia de las máquinas y de la historia de la técnica. ¿Me explico? Es decir, el pensamiento anarquista tuvo muchos representantes. Son fabulosos la cantidad de personas que se dieron cuenta. Yo les invito a que lean el libro de Max Stirner, El único y su propiedad, que es precisamente la mayor piedra en el zapato de los creadores del materialismo histórico dialéctico. La mayor piedra en el zapato con que se encontraron Karl Marx y Friedrich Engels fue precisamente el dedicarse una década a escribir la ideología alemana. Si ustedes revisan el índice de la ideología alemana, es el libro que va a tomarles más energía y que fue publicado hasta 1904 en Alemania. Y es precisamente cargar toda la batería de por qué era Marx y no era el pensamiento anarquista de Max Stirner el que estaba teniendo la razón. Y hoy, así como en aquella época Edison tuvo la razón y Tesla murió olvidado en un hotel de Nueva York, asimismo Marx era la gloria del siglo XIX, pero Max Stirner regresa. Max Stirner, con su gran capacidad de entender la realidad de la soberanía y lo que implicaba la soberanía de la persona humana, la dignidad de la persona humana, la misma dignidad que planteó Pico de la Mirandola en el Renacimiento, es en Max Stirner un planteamiento completo de que no era posible seguir creyendo en los mitos pastoriles ni en los mitos de las repúblicas renacentistas entre Dios y el Estado. El diálogo entre Maquiavelo y Montesquieu es un diálogo entre idealismo y realismo. Es un diálogo entre la fuerza fáctica del príncipe y el espíritu de las leyes de una república. Quiere depositar todo en los abogados y en los grandes procesos de distribución de justicia de los estados burgueses del siglo XVIII y XIX. Al final, el siglo XXI le va a dar la razón a Stirner, el gran autor con el que Marx y Engels no pudieron opacar ni callar. ¿Por qué? Porque lo que le está planteando es precisamente un mensaje para una sociedad tan compleja, tan en crisis y tan arrebatada como la nuestra. El regreso a la sencillez frente a la complejidad, el regreso al hombre de la calle frente a los grandes procesos en que se debate la complejidad mundial actual, tienen su salida en una revisión, en una lectura de un pensamiento muy rico que nos espera para las próximas décadas. La lectura de las nuevas generaciones, el ejercicio que implica un taller de análisis como este, significa que hay salidas siempre y cuando entendamos que no es tanto ya por la política, sino en la capacidad individual y en la soberanía de la persona de autogestionarse con un conocimiento que lo libere de manera técnica. Digamos que esta sería la esencia de mi pensamiento, a lo mejor un poco, si ustedes quieren, al principio un poco confuso, pero digamos que he querido hacer una línea evolutiva a partir de estos dos grandes mitos para explicar que hoy es posible esa liberación siempre y cuando regresemos a la sencillez y a la comunidad. Porque el anarquismo lo que plantea es asociación de individuos libres, autónomos, que voluntariamente acuden a la comunidad, pero sin que nada los someta a esa comunidad. No es una ley, no es una abstracción universal, no es un Estado con una profunda crisis de democracia representativa, sino que es simplemente una reflexión sobre las potencialidades de la inteligencia instrumental, de la razón instrumental, de la misma técnica y los alcances que puede obtener hoy la soberanía individual con ellos. Hoy las nuevas generaciones están aprendiendo eso, yéndose a autogestionar energía solar
nutrición alternativa, una relación diferente con la naturaleza y una asociación libre. Esa es la esencia del anarquismo. Esa es la esencia, una lectura autónoma, una lectura distinta de lo que significaría las grandes utopías que planteó la revolución burguesa en los siglos XVIII y XIX. Entonces, voy a dar espacio ahora porque me gustaría leerles esta hermosa cita de Kropotkin que dice: la juventud se emancipa poco a poco, arroja los prejuicios por la borda, la crítica vuelve, el pensamiento despierta desde luego en algunos, pero insensiblemente el despertar gana a la mayoría. Dado el impulso, la revolución surge. Quiero terminar con esta hermosa frase de Kropotkin para decirles que hay futuro, hay optimismo y hay pensamiento anarquista fresco que está dispuesto a seguirse, expandiendo a partir de conferencias y reuniones como las de esta noche.